Estamos en el capítulo aquí, en el capítulo 4, un poquito vamos a repasar nomás lo que es los conceptos de flujo crítico. Y hoy terminamos prácticamente el temario con el capítulo 5, que es el capítulo de altura normal de flujo uniforme. Entonces, un ejercicio más ahí del 20 chao, para que vean un poco cómo calcular altura normal en secciones no prismáticas. Bueno, el capítulo 4. El capítulo 4, flujo uniforme, lo vamos a pasar muy rápido porque ahorita estamos solamente recordando todo lo que ya habíamos visto. Entonces habíamos visto que el flujo crítico prácticamente se da como una condición de borde o de frontera antes de la caída. Y en sí el concepto dice que el flujo crítico se presenta cuando la energía es mínima o cuando la fuerza específica es mínima. Entonces hay otro concepto que es el de la pendiente crítica, que es el que habíamos hablado ya, que es en el momento en el que la pendiente de nuestro canal es tal que la altura crítica y la altura normal caen sobre la misma línea, o sea, son iguales. Si la altura crítica y la altura normal son iguales, entonces estamos hablando de que la pendiente con la que está ese canal es una pendiente crítica. Para poder encontrar esa pendiente crítica podemos usar cualquiera de las ecuaciones que sabemos de empíricas de pérdida de energía. En nuestro caso, los que canales abiertos, vamos a usar siempre la ecuación de Manning. Aquí en el libro del profe Ponce, él usa un poquito nuestra ecuación de Darcy-Weisbach y con otro tipo de métodos más para calcular, pero nosotros vamos a utilizar únicamente la ecuación de Manning para encontrar siempre la altura uniforme y la ecuación de Manning para encontrar la pendiente crítica en algún caso, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito algunas de las fotitos que habíamos visto, en qué condiciones se da la altura crítica, usualmente en este tipo de caídas libres, o se da en las condiciones de contracción, cuando voy a pasar repentinamente de un estado de flujo supercrítico a un estado de flujo subcrítico. Entonces, en esos momentos se garantiza el paso por la altura crítica, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplito que hicimos de un canalito, donde un canalito trapezoidal, teníamos los datitos, la base, la altura, y teníamos que encontrar la altura crítica de este canal. Entonces, la altura crítica está únicamente en función a la geometría del canal, porque en la ecuación de la altura crítica no entra para nada los conceptos de pendiente ni tampoco de la fricción, ¿no? Así vamos a nuestra pizarrita. Acá está. Todo aquí arriba está todo el concepto de lo que es altura crítica. Aquí está. Entonces he dicho que nosotros para calcular altura crítica de aquí en adelante vamos a utilizar este concepto, ¿no? Que la profundidad hidráulica dividido entre 2 tiene que igualarse a la altura cinética, que es la velocidad al cuadrado dividido entre 2G. Entonces, partiendo de esta igualdad, puedo calcular la altura crítica en cualquier tipo de sección. La profundidad hidráulica, este T, es otra cosa que el área mojada dividido entre el ancho superficial. Eso lo hemos visto en la geometría de las secciones. Partiendo de esto, llegamos tranquilamente al FRUT igual a 1. Entonces, cuando el FRUT es igual a 1, o sea, la velocidad dividido entre la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica, eso es lo que tengo es aquí la velocidad se tiene que igualar a la celeridad. Cuando la velocidad es igual a la celeridad, estamos entrando a una condición crítica de flujo. Entonces, estas dos son exactamente lo mismo. Y ese es el criterio que tengo que cumplir para poder calcular la altura crítica. Y si nos fijamos dentro del cálculo de la altura crítica, como estaba más abajo acá, en ningún momento interviene ni la pendiente ni la resistencia al flujo, o sea, ni los coeficientes de resistencia. Esto hicimos para un canal rectangular. Aquí está, un canalito rectangular que tenía 1 metro de base y un caudal de metros cúbicos segundo. Este canalito rectangular calculamos la altura crítica y la altura crítica usamos este principio
para calcular la altura crítica. Y si se fijan, la altura crítica es esta ecuacióncita. Y aquí es en qué está en función la altura crítica. La altura crítica está en función al caudal, perfecto, a la gravedad y a la base del canal. Esta ecuación, por si acaso, solamente funciona solamente para canales rectangulares. Si tengo un canal trapezoidal o un canal triangular o un canal mixto, cualquier cosa, esta ecuación deja de funcionar. Solo funciona para canales rectangulares. Pero nos da el concepto de saber en función a qué está la altura crítica. Entonces, en función, la altura crítica está únicamente en función a la geometría del canal. No tiene nada que ver con ni la pendiente ni la rugosidad del canal. Entonces habíamos visto eso, le habíamos visto la forma de calcular la altura crítica con la ecuación que acabamos de mostrarles. Les he mostrado un poquito que aquí el libro de Ponce tiene su calculadora en línea. Vamos a ver, no está funcionando desde aquí, lo vamos a ver desde acá. Entramos a la página web del profe Ponce, que está. Aquí tiene su icono de Online Calculator. Si le damos en la calculadora en línea, está todas las calculadoritas que tiene para este caso, para hidráulica de canales abiertos. Y nosotros queremos encontrar la altura crítica para un canal prismático. Entonces le damos acá, entramos a cómo calcular la altura crítica en un canal prismático. Todos los datos de ingreso. Yo utilizo un sistema internacional, aquí utilizamos el sistema internacional, el métrico. Les vamos a resolver el mismo problemita que habíamos hecho aquí. Nos habíamos dado caudal de 2 y una base de 1. Entonces aquí nos vamos a dar el caudal de 2 y una base de 1. El Z, que es la pendiente lateral de los taludes, para un canal rectangular Z es 0. Si Z es 1, quiere decir que es un canal con ángulo de 45 grados de los taludes. En este caso Z es 0. Entonces le pongo Z0. Me muestra las ecuaciones que va a usar para calcular la altura crítica, que no es nada más que el fruit elevado al cuadrado. Cuando el fruit lo elevas al cuadrado, la raíz de G por profundidad hidráulica ya no desaparece la raíz, el caudal se hace al cuadrado. Es exactamente la ecuacióncita que está aquí. Es esta ecuacióncita de fruit, solamente que esta velocidad caudal sobre área. Luego lo ha elevado al cuadrado y le salió el caudal elevado al cuadrado. La raíz ha desaparecido y aquí el área, porque esta es área sobre ancho superficial, se ha convertido en área al cubo, que es lo que está acá, área al cubo. Es esta ecuacióncita que está usando aquí en su planillita el profe Ponce. Le damos solar, calcula y me dice que la altura crítica es 0.742. Nosotros lo habíamos hecho con nuestras calculadoras y habíamos calculado 0.741. Bueno, creo que no es algún problemilla ahí con el redondeo en el tercer decimal, pero es exactamente lo mismo. Entonces, los que están, digamos, alguna vez ahí con sus celulares, si tienen conexión a internet, al tiro pueden utilizar esta calculadorita en línea para calcular la altura crítica de cualquier sección prismática. ¿Qué es esto? Entonces, habíamos visto justo en la anterior clase todo lo que era la altura crítica y toda forma como se calculaba, para qué nos servía y cómo se usaba la altura crítica como condición de borde. Entonces, sabemos que en una caída, antes de la caída, pasa por una condición crítica de flujo. Entonces, ahí se puede convertir en una condición de frontera, la altura crítica. O también la altura crítica, cuando tengo pendientes supercríticas, se puede convertir en mi condición de borde aguas arriba. Porque el agua va a ser una inflexión antes de entrar al canal cuando estamos hablando de flujos supercríticos. En esa inflexión va a pasar por la altura crítica. Y esa altura crítica es lo que me da mi sección de control. Entonces, gracias a la altura crítica, puedo tener una sección de control aguas arriba o puedo tener una sección de control aguas abajo, que al final van a repercutir en mis condiciones de borde cuando esté calculando el perfil de flujo
ocasión dinámica de fluidos a flujo permanente. Entonces aquí vemos un caso, que es este caso típico que vamos a volver a, ya lo hemos hablado, pero es un caso de pendiente supercrítica. Entonces quiere decir que la línea punteadita, la primera punteadita es supercrítica, la punteadita de arriba. Y la línea de abajo, la semipunteada, la con rayas grandes, es la altura. El flujo va a salir aquí arriba de su reservorio, de donde tenga, va a pasar por una inflexión, que va a pasar por el punto de la altura crítica, va a intentar llegar a su normalidad. Luego, por la existencia de un vertedero aguas abajo, se va a producir otra sección de control. Al pasar sobre el vertedero, va a volver a tener altura crítica. Y aquí nos va a dar otra curva, que es una curva subcrítica, esa de aquí abajo. Aquí tengo la curva supercrítica. Y el único medio de paso de una supercrítica a una subcrítica es el resalto hidráulico, que es este que está en el medio. Entonces va a ocasionar el resalto, va a resaltar el agua y aquí es donde va a ocurrir este resalto. La otra es todas estas canaletas tipo parcial que se utilizan donde estamos forzando a que el agua pase en un control crítico, ¿no? Lo que les había explicado era eso, ¿no? Esto, que el agua, usualmente, cuando queremos encontrar una relación altura-caudal, usualmente esta relación altura-caudal, si queremos que sea una única relación, entonces tenemos que estar lo más próximos posibles a la altura crítica, ¿no? Porque con la altura crítica, tanto la altura como su altura, con la altura secuente o como su altura, van a tender a ser la misma, ¿no? Cuando estamos muy cerca de la acción crítica. Eso hemos visto cuando hicimos en un Excel, vamos a abrir el Excel, hicimos en un Excel la función de la energía específica y la función de la fuerza específica. Entonces, tanto la función de la energía específica como la función de la fuerza específica nos mostraba esto. Esa es la función. Aquí en la izquierda, lo que habíamos creado la anterior clase. Aquí en la izquierda tengo la función de la fuerza específica, que son estas. Aquí están las fuerzas específicas. Hemos creado la ecuación de la fuerza específica después de hacer igualdad de momentum. Y aquí a la derecha están las energías específicas. Aquí está la energía específica para distintos caudales, ¿no? Para caudal de 1, para caudal de 1.5 metros cúbicos segundo y para caudal de 2. Lo mismo las fuerzas específicas para 1, 1.5 para metros cúbicos segundo. Aquí está la ecuación de la fuerza específica, acá. Lo mismo teníamos la ecuación de la energía específica que hemos cargado y por eso podemos dibujar ambas funciones. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, mientras más me aproximo al estado crítico de flujo, el estado crítico de flujo es cuando la energía es mínima. Entonces, veamos la gráfica de la derecha. Mientras más me aproximo al estado crítico de flujo cuando la energía es mínima, estas dos alturas que dan siempre para una misma cantidad de energía, que son las alturas alternas en la gráfica de la energía. Por ejemplo, veamos estas líneas rojas acá. Las líneas rojas me van a fijar dos alturas alternas. Una altura acá, que está más o menos alrededor de 0.2, 0.1, 0.20 y algo, 25 tal vez. Y otra segunda altura aquí arriba que está casi llegando a 1 metro. Son alturas alternas, porque ambas alturas de agua tienen la misma cantidad de energía, que es 1. Solo que una está en una condición supercrítica y la otra está en una condición subcrítica. Pero ambas suman la misma cantidad de energía. ¿Por qué? Porque en la energía específica tú tienes dos términos. Tienes el término de la altura de carga y tienes el término de la altura de velocidad. Entonces, la compensación de esa suma puede llegar a ser igual en una distinto valor de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso de aquí, la energía debido a la altura del agua es esta que está aquí antes de que es pequeña. Pero la carga debido a la velocidad es todo esto que está aquí. Cuando el agua tiene niveles más altos, es al revés. La carga
la cantidad de energía que tiene debido a la profundidad de agua es esta. Y la cantidad de energía que tienes debido a la altura de velocidad es theta. Pero al final la suma de ambas sí es lo mismo. Estas son las alturas alternas. Entonces, mientras más me aproximo al ojo crítico de flujo, aquí solamente nos fijaremos las líneas azules, ya las otras dos no. Mientras más me aproximo al estado crítico de flujo, aquí en el azul, pues voy a tener las alturas alternas van a ser muy similares, van a ser casi la misma. Y eso es lo que siempre buscamos cuando queremos tener una relación altura-caudal. Que sea una relación única. Y eso lo conseguimos únicamente cuando estamos cerca del estado crítico de flujo. Entonces, por eso, aquí en el libro lo que nos dice es esto, ¿no? Aquí está las canaletas parcial, donde yo voy a tener un estado crítico de flujo y voy a garantizar una relación de altura, de lectura aguas arriba y aguas abajo, en la cual pasa por la altura crítica. Aquí vemos canaletas y canales artificiales, y aquí vemos un poco de vertedero, hemos visto lo que era vertederos, la ecuación sobre el vertedero, incluso habíamos visto los videos de la Universidad de San Diego, de las pruebas que hacían vertederos en el laboratorio, ¿no? Lamentablemente este año no sé si vamos a poder ver algún laboratorio aquí en el lado hidráulica, pero nos sirve para eso, ¿no? Para poder ver en los canales sobre el vertedero y poder calcular el caudal que está pasando sobre una sección de control, ¿no? Puede ser vertedero triangular, puede ser vertedero rectangular o cualquier tipo de sección. Hemos visto la pruebita del vertedero rectangular, también en el video de San Diego, y aquí las ecuaciones de flujo sobre los vertederos, ¿no? Bueno, todo esto ya lo hemos visto en la anterior clase, pasamos rápido, estamos pasillo nomás porque no hemos pasado algunas clases debido a un viaje que tenía que hacer. Pero al final lo que nos queda es esta es la ecuación. Caudal sobre el vertedero, donde todas las ecuaciones de caudal sobre el vertedero siempre están en función a h elevado a la 3 medios. Esta h es energía, la carga que está del vertedero. Esta h mayúscula es la que está elevada a los 3 medios, ¿no? Entonces, si se fijan, todos los ecuaciones de vertedero de ancho o de vertedero de fijo o que se llama, o de pared delgada, cualquiera de las ecuaciones sobre vertederos siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque habíamos encontrado nosotros la ecuación sobre el vertedero, lo habíamos resuelto del libro de Benchau. Hemos encontrado la ecuación sobre un vertedero que es únicamente aplicas momentum antes del vertedero y sobre el vertedero, igual de momentum. De esa igualdad de momentum encontramos la ecuación sobre el vertedero, que es esta. Esa la hemos hecho, esa demostración la hemos hecho, donde el cambio de momentum es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el volumen de control que me define donde estoy haciendo la igualdad de momentum, ¿no? Se encuentra el momentum antes, el momentum después, ese cambio de momentum lo igualo a todas las fuerzas que actúan en ese tramo corto y con eso encuentro esta ecuación. Eso lo hemos hecho. Entonces, todo eso les respecta a la altura crítica. Ahora, vamos a volver al libro y nos vamos a nuestro capítulo 5, que es el flujo uniforme. Entonces, ahora vamos a aprender a calcular la altura crítica y la altura uniforme, normal, que es la que se da en el flujo uniforme. Se la calcula cuando habíamos visto la primera clase, habíamos dicho que el flujo uniforme es el cual se presenta cuando las pendientes se igualan. Cuando la pendiente del lecho del canal, que es SO, igual a la pendiente de agua, S doble, y es igual a la pendiente de la línea de energía, que es el SF. Cuando estas tres pendientes se igualan,
la pendiente de energía, el agua, se da flujo uniforme. Entonces, en flujo uniforme el flujo es paralelo al lecho. Es el flujo uniforme, ¿no? En cualquier sección. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento se da flujo uniforme? Eso también hemos visto un poquito. Entonces, el flujo uniforme se llega a dar usualmente dentro de un perfil de flujo en distintos lugares. Por ejemplo, en esta primera aquí, cuando tengo una pendiente subcrítica, que es una pendiente suave, cuando la pendiente es mucho menor a la pendiente crítica. Entonces, la altura normal está por encima de la altura crítica. Siempre la rayita punteadita con rayitas pequeñitas es la crítica. Y la línea punteada con rayas grandes, la semipunteada, es la altura normal. Entonces, en este caso, la línea de profundidad normal, que es esta, está por encima de la crítica. Por eso es una pendiente subcrítica. Entonces, la condición uniforme se va a dar en este tramo del medio, porque luego de la inflexión de la entrada, el agua va a intentar llegar a una cierta normalidad y va a viajar por altura normal por tramo, hasta que la condición de borde aguas abajo de esta caída influye para que se genere esta caída, ¿no? Ese cambio del perfil de flujo. Pero en este tramo del medio, el agua sí va a ir en un flujo uniforme. Lo mismo cuando tengo una pendiente crítica, como se iguala la altura normal con la altura crítica, el agua sí viaja por una altura entre crítica y normal, ¿no? Entonces, en promedio, viaja en la profundidad normal. Y cuando tengo una pendiente muy fuerte, como es este caso de la pendiente supercrítica, entonces en este caso, el agua luego de la inflexión de la entrada está viajando, se está moviendo en un estado supercrítico y va a intentar a la normalidad y viajar por la profundidad normal. Entonces sí hay ciertos tramos, incluso en el flujo gradualmente, en la cual viaja a través de su altura normal. Ahora, lo que me parece, digamos, lo que habíamos hablado a un principio, que no se que el agua todo el tiempo viaja a la altura normal. ¿Verdad? No puedes asumir flujo uniforme todo el tiempo, porque eso también es mal. Si tú no asumes flujo uniforme todo el tiempo, hay muchos temas, digamos, de la naturaleza, de la realidad, que los tienes una condición de borde aguas abajo, por ejemplo, un reservorio, un cambio de pendiente y cosas así distintas. Cuando estás por medio del tiempo, tipo de cosas, ya no puedes calcularlas, ¿no? Y ese es el gran problema luego cuando uno hace diseño de canales o cuando uno hace diseño de sistemas de alcantarillado y cosas así. El diseño de alcantarillado a veces se lo realiza todo a flujo uniforme, ¿no? Entonces yo estoy muy peleado de ese tema con los ingenieros sanitarios porque a veces abusan del flujo uniforme. Entonces pretenden calcular con flujo uniforme todo, con una planillita sencilla, y eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque no sabes qué tipo de condiciones de borde, qué cambio de pendiente tienes, si vas a tener alguna condición de borde importante aguas abajo o aguas arriba, que puede hacer que ya no te flujo uniforme todo el tiempo. Entonces siempre hay que calcular los perfiles de flujo a flujo gradualmente variado, flujo uniforme. Y es aún mucho mejor si en algún momento llegan a calcular a flujo a régimen no permanente, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos en todo lo que ustedes aprenden en hidráulica 1 y 2 es régimen permanente, o sea, todo estamos haciendo con un caudal constante, todo el tiempo. Régimen no permanente es la vida, es lo que realmente pasa en la naturaleza. Pero ustedes en hidráulica 1 y 2 no van a ver eso, realmente la gente que haga la mención de hidráulica va a ver, es parte de flujo no permanente en la mención de hidráulica, ¿no? Que es en la que ya interviene el tiempo más, ¿no? Dentro del sistemita de ecuaciones diferenciales que se resuelve. Pero aquí tenemos esto, que son momentos en los cuales sí se puede dar la altura normal. Ahora, ¿cuál es la altura normal? Puedo calcular con Chessy, como dice aquí el profe Ponce, tiene la ecuación general. Esta ecuacióncita que está aquí arriba, la 5.2, es la ecuación general de velocidad uniforme, ¿no? Para todas las ecuaciones empíricas. Donde tengo la velocidad va a ser igual a un coeficiente cualquiera, por el radio hidráulico elevado a un X y por la pendiente elevado a Y. Entonces, este X, esta Y
y este coeficiente de pérdida. Depende del autor, cada uno ha encontrado un valor distinto. Le preguntas a Chessy, el Chessy ha encontrado en función a esto, a energías, a momentum. La ecuación de Chessy al final es esta, donde el C, el coeficiente de pérdida le llama C de Chessy, y el X es un medio, y el Y es un medio. Si le preguntas a Manning, el Manning va a decir que el coeficiente de pérdida es 1 sobre N, que X es 2/3 y que Y es medio. Se pregunta a Williams, probablemente tiene sus valorcitos también cercanos a estos, pero un poquito distintos, es de 0.53 algo, y cada uno de ellos ha encontrado unos valorcitos distintos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque han usado datos un poquito distintos en el momento que cada uno de ellos trabajaba en su técnica, ¿no? Entonces, en sus relaciones han encontrado estos valores, ¿no? Ya de entrada nosotros hemos quedado en que nosotros siempre vamos a ver Manning. Entonces, esta cosita, salvo que realmente yo les diga algo completamente contrario a eso. Pero de principio, siempre vamos a usar la ecuación de Manning en canales abiertos. Entonces tenemos que usar este principio. En esta ecuacióncita de Manning, si se fijan aquí, tengo la velocidad, uso de Manning, radio hidráulico, pendiente. El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Esta velocidad la puedo poner caudal sobre área. Y lo que voy a tener es una ecuación en la cual mi única incógnita va a ser la altura normal. Porque esta pendiente de la línea de energía, este S, ahora se va a convertir en un S sub O. ¿Por qué? Porque la pendiente de la línea de energía, que es la que aparece en la ecuación de Manning, es la pendiente de la línea de energía. Cuando estoy asumiendo una condición uniforme de flujo, se iguala a la pendiente del canal. Entonces, esta que era SF va a ser igual a SO. Creo que eso lo hemos puesto en nuestra pizarrita, ¿verdad? Aquí está. Entonces, el flujo uniforme, lo que va a pasar es esto. Tengo un canalito, tengo la ecuación de Manning, que está acá. El caudal va a ser igual a 1 sobre Manning por el área mojada a las 5/3, el perímetro a los 2/3. Y el F, como el S sub O va a ser igual al S sub F para flujo uniforme, la pendiente del canal se iguala al pendiente de la energía. Este que era S sub F se convierte inmediatamente en S sub O, que es la pendiente del canal. La pendiente del canal la conozco, la puedo sacar con una topografía, una topobatimetría, puedo sacar esta pendiente del canal. Tengo la pendiente del canal, tengo mis seccioncitas, sé cuál es la forma de mis seccioncitas. En este caso, una seccioncita puede ser rectangular como esta, donde el área va a ser base por altura. El perímetro mojado va a ser base más 2 veces la altura. Y esta ecuacióncita es la ecuación para encontrar la altura normal en una sección rectangular. ¿Puedo despejar de aquí y n? ¿Se puede despejar la altura normal y es sub n? A ver, vamos participando en el chat. ¿Qué me dicen de esa ecuacióncita? No se puede, ¿no? Y eso que esta ecuacióncita es para una sección rectangular, que es lo más fácil que existe, ¿no? La sección rectangular es lo más fácil que existe. Entonces no se puede despejar y n. Y al no poderse, se convierte en una ecuacióncita implícita, ¿no? Entonces tengo que resolver con algún método numérico, ¿no? Antes un poco más difícil porque tienes que hacer punto fijo y cosas así. Pero ahora tan fácil como meter a su calculadorita científica y apretar el botón solver, ¿no? Entonces ya las ecuaciones implícitas se resuelven muy sencillamente, ¿no? Entonces, esta ecuacióncita implícita tengo que encontrar la altura normal, que es la única incógnita. ¿Por qué? Porque la base yo tengo, porque conozco el canal. El coeficiente de Manning lo tengo porque sé de qué está hecho el canal, si está hecho de concreto, si está hecho de vidrio, yo qué sé. Y la pendiente la he medido. Entonces, la única incógnita que tengo en esta
El caudal también lo conozco porque sé para qué caudal quiero calcular la altura normal, en qué caudal va a pasar o está pasando por este canal. Lo conozco. La única incógnita es la altura normal. Hagamos un problemita aquí, en este ejercicio, aquí. Con los mismos datitos que nos dimos en el anterior caso. En el anterior caso nos dimos de datos que el caudal era 2 metros cúbicos segundo y la base era 1, ¿no? Entonces hagamos eso. El caudal sigue siendo 2 metros cúbicos segundo. Y la base va a seguir siendo 1 metro. Pero necesitamos datos, información extra aquí. Necesitamos el Manning. Vamos a asumir que es un canalito de concreto. 0.013 nos vamos a dar de Manning. Y también vamos a asumir que la pendiente la hemos medido y que la pendiente va a ser 0.002. Entonces, con estos datos, quiero que me calculen la altura normal. ¿Cuánto es la altura normal? Calculen. Y me la copian en el chat o pueden tomar micrófono. Calculando todos, pueden usar sus calculadoras, el Excel, lo que ustedes quieran. A ver, vamos calculando todos cuánto es la altura normal. $1.17, ya dice ahí. Michelle ha calculado 1.17. Luis 1.17. ¿Alguien más tiene? Ya, 1.17 han calculado la mayoría. Entonces la altura normal nos ha salido 1.17. La altura crítica, ¿cuánto nos había salido? Lo que habíamos calculado en la anterior clase. A ver, veamos. La altura crítica nos había salido 0.741, ¿no? Nos había salido 0.741. Entonces ya tengo aquí la altura crítica y tengo la altura normal. La altura normal está por encima de la crítica, está dibujadito aquí en el canal. La altura normal es esta, la verde con línea semipunteada, y línea punteadita es la altura crítica, 0.74. Entonces, para esta pendiente, para una pendiente de 0.002, para un caudal de 2 metros cúbicos segundo, para una sección rectangular de base 1 metro y de caudal 2 metros, la altura normal es 1.17 y la altura crítica es 0.74, como está aquí. Como la altura normal está encima de la altura crítica, este es un canal con pendiente subcrítica. O sea que su pendiente es más plana que la pendiente crítica. Pero ahora me piden y me dicen, calcúleme cuál es la pendiente crítica de este canal. Entonces tengo que calcularle la pendiente crítica de este canalito. ¿Cómo calculo la pendiente crítica del canal? La pendiente crítica se da
cuando la altura normal se iguala a la altura crítica. La altura normal está en función a la pendiente, pero la altura crítica no. Entonces, tengo que tomar que la altura crítica se va a igualar a la altura normal. Entonces, vuelvo otra vez a mi ecuación, a esta de aquí arriba, y ahora mi incógnita ya no es la altura normal, porque la altura normal se ha convertido en dato. Ya sé que la altura normal va a ser igual a 0,741 porque es la crítica. Conozco la base, conozco el Manning, conozco el caudal. ¿Cuál es la única incógnita? ¿Cuál es la única incógnita acá? ¿La pendiente? La pendiente, perfecto. Entonces calcúlenme la pendiente. Y vayan copiando en el chat. Y esa pendiente que voy a calcular es la pendiente crítica. ¿Por qué? Porque a esa pendiente la altura normal se iguala con la altura crítica. Ahora ya creo que ya calculó. No, todavía no. Ese es el valor de la altura crítica. Cuando calculen esa pendiente, la copian. Cero punto cero cero sesenta y dos. Alguien calculó 0.0447. A ver, otras personas más. 62. Ya nos quedamos con 0.062. La mayoría manda. Entonces, nuestra pendiente crítica va a ser 0.0. 0.0062. Entonces ya he podido calcular para esta mi seccioncita rectangular que tenía un caudal de 2 y una base de 1, una pendiente de 0. Un Manning de 0.013. He calculado que si quiero encontrar la pendiente crítica, entonces la altura normal tiene que igualarse a la crítica. Entonces, para que se igualen, tiene que cambiar algo en la ecuación. Tiene que cambiar la pendiente. Y la pendiente que cambia, la nueva pendiente, esa es la pendiente crítica. Porque con esta pendiente, la altura normal va a ser 0.741 y la altura crítica va a ser 0.741. Entonces, como se igualan la crítica y la normal, esta es la pendiente crítica. Entonces, con esta pendiente, el flujo que se va a dar es el flujo crítico, es el que aparece acá. El que aparece en el texto aquí, en el dibujito del texto del profe Ponce, ¿no? Esta. Cuando la normal y la crítica se igualan, el agua viaja por la condición crítica, que es la misma que la normal, ¿no? Y eso sucede cuando tengo pendiente crítica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora, si quiero encontrar pendiente crítica, no sé si la calculadora del profe ponga eso. Online Calculator. Critical Slope puede calcular. Entonces, puede Critical Slope, que es la pendiente crítica. Aquí está, voy a dar mis datitos, ¿ya? Tengo un caudal de 2, una base de 1. Tengo la pendiente lateral de la trapezoidal, hemos dicho que es rectangular, entonces esto es 0.
la pendiente del lecho. De principio yo había dado como 0.002, ¿no? Y el coeficiente de Manning había dicho que era 0.013, que era el Manning. Pues con esos datitos, le digo que me calcule, y ya me calculó que la altura normal es 1.17, que la altura crítica es 0.742, lo que ustedes han calculado, que la pendiente crítica es 0.0615, que es prácticamente el 0.062 que ustedes han calculado. Entonces sí, la calculadorita aquí del profe también te puede calcular la altura crítica y la pendiente crítica para canales trapezoidales o para canales rectangulares. La fórmula empírica es la fórmula de Manning, hemos dicho que nosotros vamos a utilizar, que es esa. Ahora, ¿cómo encontrar los coeficientes de Manning? El coeficiente de Manning, usualmente, en cualquier estudio que uno realiza de canales o de ríos, usualmente la primera vez que uno va a asumir un coeficiente de Manning, tiene que ser en base a información secundaria. ¿Cuál es esa información secundaria que la que yo puedo contar? Es una, puede ser la granulometría. Entonces, yo tengo la granulometría de mi lecho, y con la granulometría de mi lecho hay varias publicaciones, como de Williamson, de Henderson, donde ellos proponen que en función a la granulometría del lecho, a un diámetro característicos del lecho, puedo encontrar como en este caso, por ejemplo. Entonces yo puedo tener este diámetro característico, por ejemplo, el D84, y con el D84 de mi granulometría aplico esta ecuacióncita y encuentro el coeficiente de Manning para ese canal. Pero esto está bajo la filosofía de que es un canal homogéneo, o sea que el material que está en el lecho es casi homogéneo. Tiene que ser casi el mismo material que está en el lecho. Porque si tengo material completamente diverso de granulometría, completamente tengo rocas, bolones, materia fina, arena, y hay otro tipo de metodologías que me permiten calcular ese coeficiente de Manning. Si tengo un canal con un lecho relativamente homogéneo, puedo aplicar estos principios, este tipo de ecuacioncitas para calcular mi primer valor de Manning, digamos, ¿no? Que aquí puede ser es función al D84. Ustedes han hecho ya todos ustedes suelos, ¿no? ¿Qué materia es esto? Ahí están haciendo suelos también en este semestre, ¿no? Ya este D84, por si acaso, es, como dice aquí, suponiendo que la rugosidad límite pueda ser representada en un tamaño de D84 de la partícula, es decir, aquel que pase el 84% de los granos son más finos que este diámetro, porque el 84% pasa este diámetro. Entonces esto viene de la curva granulométrica que ustedes aprenden a hacer en suelos. En suelos tú tienes tu material, haces tu cuarteo, de tu cuarteo sacas, llevas a tus tamizadores, pesas después de cada piso, armas tu curva granulométrica. De tu curvita granulométrica vas al D84 y ese valorcito lo metes aquí. Y con eso encuentras un sitio de Manning. Caso contrario, puedes aplicar esta otra ecuacióncita que está en función al de 50. Entonces aquí estamos viendo las dos ecuaciones, ¿no? La de Strickler y la de Williamson. Es uno de los métodos, siempre y cuando nuestro canalito sea que el lecho sea bastante homogéneo. Otro de los métodos que tenemos para encontrar, para asumir un primer coeficiente de Manning. Aquí vemos un poquito, siempre nos pone, esto es bien interesante en el libro de Ponce, porque siempre nos pone la historia de cada uno de ellos, ¿no? Te dicen dónde ha nacido, cuándo ha publicado sus papers, de dónde era, tanto de Manning, de Chessy, de Bernoulli, de Froude, de Bernikov, de toditos, la gente que estuvo relacionada con la hidráulica y de los primeros siglos donde se escribió el siglo XIX, nos muestra un poquito de su historia de cada uno de ellos, ¿no? Es muy interesante, les aconsejo que se la lean, porque es un tramito muy pequeñito, ¿no? Entonces, incluso cuál ha sido la primera ecuación que él ha escrito, ¿no? Y cómo esa ecuación ha pasado a ser la ecuación que ahora conocemos, que es gracias a Strickler, que ha pasado a ser la ecuación que conocemos, que es la ecuación de Manning-Strickler. Entonces, las otras formas de calcular la rugosidad de Manning,
Es una, con eso, con la partícula, con la granulometría de la partícula. Otra de las maneras de calcular es con este tipo de fotografías que está en el libro del 20 Chao. El libro del 20 Chao, en el libro Chao de 1959, él tiene una serie ilustrada de 24 canales, en los cuales, según el canal y la fotografía, asume un coeficiente de Manning. Entonces, la segunda manera de poder calcular un coeficiente de Manning o asumir un primer coeficiente de Manning a priori. Entonces, el libro de Chao, en este caso vas al libro de Ponce, que también él tiene bastantes de las fotos, pero creo que no todas. En el canalito, y te parece este canal a lo que tú estás modelando, entonces dice 0.024, ¿no? Aquí está, que es el río Columbia, ¿no? Aquí tienes un río, que es un río de bosque, que cruza un bosque donde tienes vegetación y tienes rocas un poco más grandes, y el coeficiente Manning de 0.075. Entonces, con el libro aquí está el libro del 20 Chao. En el libro del 20 Chao, lo que les comentaba era esto. Que son las formas de calcular el coeficiente de Manning, ¿no? Entonces aquí vemos el coeficiente de Manning, que puedes calcularlos con las figuras. También puedo calcularlo, la primera que les he mostrado es esa, que calcularlo en función a los diámetros de la partícula. La segunda forma, que es usualmente la que se mantiene como segunda, la que es calcularlo en base a tablas. Entonces tú tienes este tipo de tablas, que está aquí en la izquierda. En todos los libros de hidráulica siempre tienes esas tablitas, donde dependiendo del tipo de material que tú tienes, te da un rango de entre mínimo, normal y máximo del coeficiente de Manning, ¿no? Si yo tengo un canal metálico que es fundido, entonces es de 0.010, 0.013 o 0.014. Si tengo un canal, yo qué sé, con arcilla, que es una canaleta común de baldosas, entonces 0.013. Si tengo un canal excavado, que es de tierra, con gravas, una sección uniforme y limpio, los coeficientes de Manning van a ir entre 0.022 hasta 0.030 en este rango. Entonces, la otra manera de poder asumir un coeficiente de Manning es usando este tipo de tablas, que la mayor parte de los libros los tiene. Las que son bastante completas son esas del 20 Chao, lo que les estoy mostrando ahora. Pero casi todos los libros tienen este tipo de tablitas, donde al menos te dan una idea general de cómo varía el coeficiente de Manning, dependiendo del tipo de canal que estoy modelando, ¿no? Que estoy estudiando. Uno de los métodos para calcular el coeficiente de Manning es este método que lo pone aquí el 20 Chao, que es el método de Cowan. El método de Cowan no es nada más que aplicar esta ecuación, la ecuación 512, donde tienes tu Manning, va a ser igual a 5 factorcitos, que son desde el N0 hasta el N4, multiplicados por un coeficiente que es el M5. Ahora, ¿de dónde va sacando cada uno de estos valoritos? Va llenando una tablita. Entonces empezamos. Tengo que la ecuación es esta, ¿ya? La ecuación, todos. La ecuación dice que que el Manning va a ser igual a la multiplicación de todos estos n's, igual a la suma de todos los n's multiplicado por el M5. Entonces, cada uno de los n's los voy a ir sacando de esa tablita. La primera pregunta es, ¿cuál es la condición del canal? Es un canal de material. A ver, nos imaginaremos el Rocha. Vamos a hacer el ejercicio para el Rocha, que ya que todo el mundo conoce el Rocha y alguna vez ha pasado cerca del Rocha. Entonces, todos tenemos en nuestra imaginación más o menos cómo es el río Rocha. Entonces, veamos, condición de canales. Es un material involucrado, que involucra tierra, es un corte en roca, es una grava fina o es una grava gruesa. ¿Qué dice la mayoría? A ver, vayan poniendo en el chat. ¿Qué n sub 0 le daríamos? ¿De tierra? ¿Grava fina? ¿Grava gruesa? ¿Corte en roca?
¿Cuál? De tierra, sí, sí, es que es en mayor parte es de tierra, rocha. Entonces vamos a dar el n sub 0, va a ser 0.022. Entonces volvamos a nuestra pizarrita y vamos a ir copiando. A ver, un rato, vamos a nuestra pizarra. Entonces aquí vamos a ir copiando y vamos a ir poniendo. El n sub 0 va a ser 0.022. Más. Siguiente valor. Grado de irregularidad. Tiene irregularidades severas, moderadas, menores y suaves. ¿Qué son las irregularidades? Que tuviera contracciones, expansiones, que tuviera, o sea, una irregularidad en sí en el mismo canal, ¿no? ¿Cuál ustedes le pondrían? Suave, moderado, severo, ¿cuál? Moderado, sí, es bastante moderado. Severo, no tiene irregularidades muy fuertes. En algunas partes la presencia de los árboles han ocasionado algunas contracciones, pero en general no es un canal que tenga irregularidades severas. Entonces vamos a poner moderado, 0.010. Entonces ya nos hemos dado nuestro segundo valorcito de N1 de 0.010. El tercer valorcito, que es la variación de la sección transversal. Tiene una variación gradual, tiene una variación ocasionalmente alternante o frecuentemente alternante. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es imaginarnos dos secciones en el río, una sección aguas arriba y una aguas abajo y compararlas. Si esas secciones están variando gradualmente, o sea, tienen una forma muy similar, digamos, o que tiene este tipo de ocasionalmente alternante, o sea, que decir que puede tener un tipo de sección medio trapezoidal a un inicio y en alguna otra parte tendrá una sección muy tipo rectangular o tendrá una sección más plana, digamos, y en algunas partes se convierte en una sección más profunda que ancha. Entonces, ese tipo de variaciones, ¿cuál le daríamos al rocha? ¿Gradual, ocasionalmente alternante o frecuentemente alternante? Ocasionalmente alternante puede ser, sí, ocasionalmente alternante, o puede ser gradual o ocasionalmente alternante, cualquiera de los dos, porque no, o sea, no es que hay secciones profundas y luego secciones anchas. Entonces le daremos ocasionalmente alternante, porque sí, en algunos términos cambia un poco. Le damos 0.05. Entonces aquí ya me he puesto yo en mi pizarrita esos dos, entonces 0022, 0010, 0005, ya estamos ahorita. La siguiente es efectos relativos de la obstrucción, de las obstrucciones. Entonces, yo tengo las obstrucciones y las obstrucciones pueden ser insignificantes, menores, apreciables o severas. Una cosa que tenemos que tomar cuenta en el Rocha es que el río Rocha actualmente tiene obstrucciones severas, ¿no? Porque tiene árboles metidos allá adentro, ¿no? O sea, cuando no debería tener árboles el río porque es un río que es un canal, es un río un poco artificial, el Rocha, porque es un río que ha sido canalizado, ¿no? Entonces, la existencia de los árboles ahí dentro del Rocha son obstrucciones prácticamente severas, ¿no? Que en algún momento si hubiera una crecida extraordinaria, probablemente vamos a lamentar que existan árboles allá adentro, ¿no? Entonces le vamos a poner severo, porque realmente es un efecto severo de obstrucción que tiene. Le vamos a poner este 0.06. La vegetación. El Rocha tiene una vegetación baja, media, alta o muy alta. ¿Qué dicen? A ver. La existencia de pastos, de arbustos, de árboles. ¿Cómo le dan a Rocha? Entre alta y muy alta, dice la mayoría. Algunos alta, otros muy alta. A ver, otras personas. Alta.
Alta, entonces le daremos alta. Le daremos de entre esos dos, 0.04 daremos. 0.04. Más. Grado de efectos de meandro. Hay meandros en el Rocha. Los meandros es lo que les he mostrado en la anterior clase, ¿no? Los tipos de ríos, ¿no? Los ríos meándricos, los ríos abraceados y los ríos que son canales regulares, ¿no? En este caso el Rocha no presenta meandros, o sea, no hace formación de meandros. Entonces yo le pondría directamente menor, que sería 1. Ese sería ya el M, ¿no? Entonces su M sería 1, ¿no? Entonces volvamos a nuestra pizarrita. ¿Cuál sería aquí el cálculo del cociente de Manning? A ver, calculen. ¿Cuánto les da? De la mayoría da 0.137. Ya, ok, nos quedamos con ese Manning. Esa es otra de las técnicas para encontrar el coeficiente de Manning. Aprovechando que hemos hecho esto, quiero hacer una pequeña cosita con ustedes. Vamos a imaginarnos el canal del Manning, el canal de Rocha. Tenemos el canal de Rocha, pero lo vamos a considerar como que fuera solamente el río. Y aquí sus paredcitas. Este es el Rocha. El agua usualmente está viniendo por aquí. Lamentablemente el Rocha ha generado mucha vegetación. Y ahora tiene árboles, árboles, arbustos, arbustos, pasto y tierra y todo esto. Hemos dicho que para las condiciones actuales del Rocha, el coeficiente de Manning es ese de 0.013, ¿no? Para las condiciones, cuando el Rocha se lo dragó, cuando se canalizó el Rocha y se pusieron las paredes estas que tiene de hormigón ciclópeo, el Rocha tenía una forma así. Y no tenía árboles, ¿no? No tenía ningún árbol adentro. Entonces, con el tiempo, le han ido poniendo árboles al Rocha, le han ido poniendo cosas, y los mismos árboles lo que generan es que el material, después de cada crecida, se vaya depositando y estos bancos aquí vayan subiendo. Entonces, ¿eso qué me ocasiona? Una reducción en el área mojada, ¿no? Entonces, en un momento cuando el Rocha fue dragado, o cuando fue canalizado con ese hormigón ciclópeo, no tenía presencia de vegetal y tampoco tenía esta colmatación extrema a la que estamos llegando ahora. Entonces vamos a asumir que el área mojada del río Rocha se ha reducido en un 20%. No, 25 le ponemos. Solo es un pequeño ejercicio que vamos a hacer. Entonces el área mojada se ha reducido en un 25% de Rocha. Y su coeficiente de Manning de Rocha antes era únicamente arena, era grava abajo, era arenita abajo. Y no tenía nada, no tenía arbustos, no tenía plantas, no tenía árboles, no tenía resistencia, no tenía nada. Solamente era un canal de únicamente un material abajo que es arbusto tipo tierra y nada más. Entonces, el coeficiente de Manning de Rocha era este que está aquí, 0.022. ¿Por qué? Porque no tenía obstrucciones, no tenía vegetación, no tenía nada. O sea, todo esto era cero.
el anomeándrico. Entonces, prácticamente el coeficiente de Manning de Rocha podría haber llegado en un caso extremo a 0.35, pero no podría haber sido más. Vamos a suponer, para hacernos sencillo nuestros cálculos, vamos a darnos que esto es una sección rectangular, ¿ya? Así, es un rectángulo. ¿El Rocha cuánto tiene de bando a bando? En muchos de los lugares el Rocha llega a 30 metros, ¿no? En algunos lugares un poco más, en otros lugares un poco menos, pero casi que es 30 metros. Entonces, de alto, en algún momento el Rocha ha llegado a tener hasta 2 metros o 2,5 de alto. Vamos a asumir 2 metros. Ahora, en muchos lugares el alto es mucho menos porque de un centímetro ya puedes estar de aquí puedes saltar a Rocha, ¿no? Pero en algún momento probablemente era 2 metros, ¿no? De alto. Quiero que me calculen cuál es la altura normal o el flujo en un estado de normalidad del río Rocha, como era antes de que lleguen todos los arbolitos y antes de todo eso. Entonces quiero que me calculen cuál era su altura normal de Rocha. Vamos a poner la altura normal. La altura normal de Rocha de antes. ¿Cuál sería? A ver, calcúleme. La pendiente de Rocha, ahorita no tengo mucha idea, pero vamos a asumir que la pendiente de Rocha, creo que era algo así como 0.003. Entonces, calcúlenme cuál es la altura normal del río Rocha en una condición que era después del dragado, en los años 40 en el 1940, creo que más o menos 1940-30, cuando estaba Rocha completamente libre, digamos, de todo lo que ha pasado ahora, ¿no? Todo lo que le ha crecido dentro y la falta de mantenimiento que le han hecho, ¿no? ¿Cuánto sería entonces esta altura normal? Manning utilicen esta, la pendiente utilicen esta, el área mojada de antes era, el área mojada va a ser base por altura, porque vamos a asumir una sección rectangular, la base hemos dicho que es 30, y en todos los datos, calculen la altura normal. ¿Cuánto les da? A ver, calculen la altura normal, ¿cuánto les da? Para un caudal, nos daremos un caudal en el Rocha, más o menos para un periodo de retorno como menos de 100 años. El Rocha más o menos, la última vez que ha crecido hartísimo y que casi rebasa el año 2011, ha pasado 87 metros cúbicos segundo. Vamos a calcular para 120 metros cúbicos segundo, ¿ya? Ya, para 120 metros cúbicos segundo, ¿cuál sería la altura normal? Calcúlenme. A ver, calculen cuánto es la altura normal. Si saben usar la altura normal, aquí está la ecuación, aquí mismo está. Aquí está la ecuación de la altura normal. Manning conocemos que es 0.035. La base es 30. La altura normal la tenemos que encontrar. La pendiente es 0.003. El caudal es 120. ¿Cuánto da la altura normal? Aquí está la ecuación. 17.99 les da algunos.
Ya vamos a cambiar una cosita, ¿ya? Me parece que la pendiente le hemos puesto una pendiente muy baja, ¿no? No me acuerdo mucho de la pendiente, pero vamos a poner una pendiente de 0.09, ¿ya? Ponga una pendiente de 0.09. ¿Cuánto les da la altura normal? Este 17, a todos les da 0.83. A ver, una cosita. Es que ya, bajaremos con 0.03, como estaba. Con 0.03 les ha dado 1.84, ¿correcto? A ver, escríbame en el chat o todo en el micrófono. Ya, perfecto. Ya, 1.84 está bien. Ese 17 de ahí me rayó mucho. Ya, 1.84, perfecto. Ya, entonces la altura normal era 1.84. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que si hubiera habido una crecida en el río Rocha, el año 1950, después de que el Rocha fue dragado, después de que el Rocha fue construido, una crecida de 120 metros cúbicos segundo, ¿hubiera rebalsado o no? La altura es 2 metros. ¿Hubiera rebalsado o no? ¿Rebalsaba o no rebalsaba? No rebasaba, claro que no rebasaba. Pero ahora, ¿qué pasa en la actualidad en el Rocha? Con los mismos datos, sigo teniendo el mismo caudal, pero ahora mi área mojada va a bajar en un 25%. Entonces, lo que voy a hacer es en mi ecuación, le voy a reducir esta altura que tenía de 2, le voy a reducir un 25%, y ahora mi altura que tiene el Rocha ya no va a ser 2 metros aquí. O sea, estoy haciendo algo un poquito para intentar reducir el área, se ha reducido a 2, entonces actualmente es 1,75 no hacia esta profundidad equivalente del Rocha. Entonces sería 1,75 esta, su área mojada va a ser siendo lo mismo, va a ser por altura mojada. El Manning va a cambiar, porque el actual Manning del Rocha, ya lo hemos calculado ahorita, es 0.13, ¿no? Su actual Manning es 0.013. Entonces, su altura de rebalse, ahora de Rocha, es 1, si le vamos a quitar el 25%, es 1,50 su altura de rebalse, con las condiciones actuales de flujo que tiene. ¿Cuánto da la altura normal? La misma ecuación que ha metido hace ratito, solamente que cambia el Manning. Todo igualito, el mismo caudal, la misma pendiente, solo cambia el Manning. ¿Cuánto da la altura normal? A ver, calculen. Ahí alguien le da 4.4, 4.42, 4.42. La altura normal actualmente es 4.42 del Rocha. Y sabemos que si sobrepasa 1.50 rebalsa. Entonces, ¿qué pasaría con el Rocha en este momento si viene un caudal de 120 metros cúbicos segundo, que es un caudal con un periodo de retorno de un poquito menos de 100 años para el Rocha? ¿Qué pasa con el río Rocha? ¿Rebalsa o aguanta? El río Rocha rebalsa, ¿no? Entonces, si realmente nos viene una crecida de 100 condiciones actuales en las que ha terminado el Rocha, el agua se entraría hasta la plazuela Colón, rebalsaría en el lugar de Río Rocha, porque el Río Rocha tenía otro curso, ¿no? Este entraba por la Oquendo y bajaba por la Jordán. Y luego lo han traído al curso actual que tiene. Ese lugar rebasaría. Y toda esa agua que antes entraba por la Oquendo rebasaría hacia todo lo que es el tenis club. Todo. Sería una inundación terrible, ¿no? Se inundaría muchas partes de la ciudad. ¿Qué pasó?
que era canalizado, que su fin era evitar inundaciones y transportar y riesgo de las inundaciones, porque el río Rocha, antes de ser canalizado, inundaba mucho Cochabamba, ¿no? Por eso se lo ha canalizado. Y su fin, que era que desfogar las crecidas extraordinarias, pasó a la historia y ahora su fin, no sé a qué alcalde que se le ha ocurrido la brillante idea de poner árboles ahí adentro, pero actualmente Rocha es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, si nos viene una crisis extraordinaria de 100 años de pre-retorno, lo más probable es que nos vamos a inundar, ¿no? Porque ha perdido toda su capacidad hidráulica de transporte, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio para el tren metropolitano de Cochabamba, para la línea amarilla, y hemos llegado hemos usado modelación, ¿no? Modelación hidrodinámica bidimensional, cuasi tridimensional, pero el principio es lo mismo, o sea, el cálculo no cambia. Y la conclusión ha sido esa, ¿no? Si quieren meter el tren metropolitano por el Rocha destragado. Todo, tiene que salir todo, tienen que salir los árboles, tiene que salir la lama, todo, tiene que volver a como era Rocha en los años 50. Si no, nos vamos a inundar. Porque fuera de esto, de que ahorita está reducido el río por la presencia de los árboles, de la lama, de todas las cosas, de la basura y todo lo que ha quedado en el río, si fuera de esta reducción que nosotros hemos asumido 25%, les reducimos aún un poquito más con el tren, ya se convierte muy peligroso, ¿no? Entonces, la única opción de que el tren vaya por el río es que el río vuelva a recuperar su forma que tenía en los años 50, ¿no? Ahora, el gran problema es del tipo que se le ha ideado poner árboles. Ahora nos ha metido en un gran problema porque hay ahora mucha gente protectora de los árboles, ¿no? Y no van a querer que todos los árboles de Rocha vuelen, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión, desde el punto de vista de la ingeniería, de decir, muy bien, queremos que haya árboles en el Rocha, sí, pero no, entonces estamos sometidos a un riesgo más alto de inundación. Si viene una crecida importante, nos vamos a inundar. O queremos protegernos contra inundaciones y no hay árboles en el Rocha. Y más que todo, ahora que se está hablando de la línea amarilla, es una decisión un poco más compleja, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que en este caso estamos considerando al río Rocha como flujo uniforme. ¿Cómo qué? Perdón, otra vez. Como flujo uniforme. Claro, en esta cuestión estamos considerando a Rocha, únicamente estamos calculando su altura normal. Estamos considerando que Rocha va a viajar en flujo uniforme. ¿Por qué? Porque también tiene una pendiente suave el Rocha, ¿no? Entonces es un flujo subcrítico el que se da en el Rocha. No tiene una pendiente muy fuerte. Entonces tampoco está tan alejado de la realidad el flujo uniforme, ¿no? Que se va a formar en el Rocha. ¿Alguna consulta? ¿Otra cosa? ¿Curiosidad? Ya, tal vez para terminar la clase. Les he subido al Classroom justo lo que vamos a ver la próxima clase, que es la calibración del coeficiente de Manning, que es el coeficiente, es la calibración del coeficiente de Manning en base a observaciones de un trabajo que se hizo hace un tiempo en modelación. Les he pasado el paper. Quiero que lo lean un poquito, que intenten entenderlo un poquito hasta la próxima clase, porque ahí vamos a ver un poquito el siguiente paso, que es la calibración del coeficiente de Manning. Ya quedaría bastante una clase. La próxima clase vamos a hacer este tema del coeficiente de Manning. Vamos a ver un temita puntual de lo que es el Manning equivalente. Y con esto ya hemos terminado la materia para el primer parcial. Algún ejercicio más podemos hacer. Les he subido también la práctica, la primera práctica, les he subido al Classroom. Entonces ustedes ya saben, la práctica es obligatoria. Todos deben hacer su práctica. Persona que no haga su práctica y no la entregue el día del primer parcial no da examen. O sea, es requisito cargar tu práctica en PDF para poder dar tu examen. No has hecho tu práctica, no das examen. ¿Por qué? Porque para mí la práctica es la única manera de saber si han estudiado que sea un poquitito.
Si al menos le han dedicado unas cuantas horitas a esto, lo mínimo que han podido hacer es su práctica. Entre la gente que no ha hecho ni su práctica, que sí que no ha estudiado nada, y que están yendo a hacer, a probar suerte al examen, y no, eso me hace perder tiempo a mí en las revisiones, ¿no? Entonces prefiero que no den su examen. Entonces, su práctica es su boleto de entrada al examen. Ya está cargada su práctica. Ahora vamos a fijar la fecha de examen. Entonces, ahora estamos en 30. La próxima semana, el 5, terminamos de hacer toda la materia para acabar todo lo que es el primer parcial. Nos daremos el 6 para clase de dudas, donde si quieren hacer algún ejercicio de la práctica o quieren ver alguna cosita puntual, algo, daremos el 6 para que sea clase de dudas, y su examen tendría que ser el jueves 5. Jueves 5 o viernes 6. ¿Qué día quieren dar? Sería 12, ¿no, Doc? Ah, perdón, del 12 o el 13, sí, perdón. Su examen tendría que ser, sí, porque ahorita estamos en 30, acabamos el 5, el 6 tenemos nuestra clase de dudas, entonces el 12 o el 13. ¿Qué día quieren dar, 12 o 13? 13 que sea Inge. Ya el 13, la mayor quiere 13. Entonces el 13 de noviembre